Proseguimos ahora hablando de la WAW, de la que hay que comentar algo más que de la JOT. Entonces, volvemos otra vez a la WAW protoindoeuropea. Se pierde o se conserva según la posición en la palabra. Vemos que, por lo general, las dos, la JOT y la WAW, se van a comportar de forma bastante similar, no igual, pero de forma bastante similar en todas las lenguas hijas del protoindoeuropeo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se conserva en inicial, igual que la JOT. Entonces, por ejemplo, tenemos video, pues esta V ortográfica representa el sonido wow. Sabemos perfectamente que lo que en latín escribimos con V, dependiendo de la edición, lo pueden escribir con V o con U, pero al fin y al cabo es una deslizante, es una wow. Nunca lo leemos como V y por supuesto nunca lo leemos como B. Entonces, video, y esto lo podemos ver, por ejemplo, si lo comparamos con el sánscrito Veda, y si lo comparamos, por ejemplo, con el griego woida, que sabemos que luego esta digamma desaparece en jónico ático, etc., ¿no? Entonces vemos que sí, que esa wow era originaria protoindoeuropea y se conserva tal cual en latín en posición inicial de palabra. Y luego suele conservarse en posición intervocálica. Vamos a ver cuándo se conserva, cuándo no se conserva, pero por lo general suele conservarse en posición intervocálica. Entonces tenemos, por ejemplo, no was. Y pues nada, tenemos aquí esta V que representa la wow entre dos vocales. Y esto lo podemos comparar, por ejemplo, con el sánscrito nava y con el griego, bueno, el griego jónico-ático sería neos, en griego moderno neos. Vemos que en griego la wow intervocálica ha caído, pero esto se remonta a un neuos con digamma. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que pasa con la wow? Entre vocales del mismo timbre suele desaparecer si la vocal siguiente es átona. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta entre vocales es pues todo esto del acento, ¿no? Entonces, entre vocales del mismo timbre, es decir, dos vocales que sean iguales, la wow suele desaparecer si la vocal siguiente es átona. Por ejemplo, tenemos el participio de obliviscor, oblitus. Esto a lo que le correspondería sería oblivitus, pero vemos que tenemos esta secuencia iwi y como la I que le sigue a la wow es átona, entonces se elide esa, bueno, básicamente se elide la wow, desaparece la wow y por tanto contraen las dos vocales. Y por eso tenemos oblitus. En cambio, si la vocal que sigue a la wow es tónica, permanece. Entonces por eso tenemos divinus. Vemos que es divinus, por tanto, winus pues, permanece. No es dinus, sino divinus. Lo mismo con severus, aguarus, que por cierto es aguarus. Hay mucha gente que en español dice ávaro, pero no, los ávaros pues eran una tribu de por ahí. Son alguien rata, por así decirlo, alguien tacaño es avaro, porque ya en latín era aguarus. Y la aguatio. Aquí, sin embargo, hay numerosas excepciones por analogía, ¿no? Entonces, por ejemplo, diwes, vemos que, bueno, son dos vocales de distinto timbre, por tanto, no hay razón en principio para que se elida la wow. Entonces, pues, diwes, da igual el acento. Son dos vocales de distinto timbre, da igual. Pero luego, por ejemplo, en diwitis, pues vemos que aquí, según la regla que hemos visto, se aplicaría lo mismo que hemos visto al principio, por tanto, debería ser ditis. Y lo mismo con diti, dit, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que entonces el paradigma quedaría muy raro, que hubiera formas con wow, formas sin wow. Por tanto, pues la wow no desaparece, pero simplemente por la presión paradigmática. Luego ya el latín vulgar tardío, es decir, dentro del latín vulgar, el latín vulgar tardío, ya vimos en la primera clase la diferencia entre el latín vulgar, latín clásico y todo eso, ¿no? Desaparece incluso entre timbres distintos. Habíamos visto que solo se puede elidir la wow si son el mismo timbre, pero el latín vulgar tardío incluso entre timbres distintos. Por eso en el Appendix Probi aparece que la gente ya decía power en vez de power, que es lo que debería ser. Vemos que la A y la O son dos vocales de timbres distintos, por tanto, en principio no debería elidirse, pero como ya estamos en latín vulgar tardío, pues también se elide entre timbres distintos. Luego tenemos algunos fenómenos un poquito más menos generales. Entonces, por ejemplo, los grupos owe, owo, owi en primeras sílabas son debatidos, ¿no? Porque hay veces que evolucionan a una U y hay veces que evolucionan a una O.
Esto en principio parece que lo más regular, lo más correcto, así entre comillas, sería la evolución a U, pero también tenemos casos en los que evoluciona a O. No se sabe muy bien por qué a veces evoluciona a O, cuando debería haber evolucionado a U, pero bueno. La cuestión, en U, pues tenemos por ejemplo prudence, que ya hemos visto, que procede de providence. Entonces tenemos aquí este grupo OI, en este caso, que, bueno, se elide la WOW y luego la OI pues evoluciona a U, tal y como habíamos visto con la evolución de los diptongos, ¿no? Entonces, prudence, de providence. Y lo mismo con nuntiare, que esto en última instancia procede de noventiare. Entonces vemos aquí otra vez el grupo OWE. Y luego tenemos algunos casos en los que, insisto, parece que lo normal habría sido que evolucionara a U, pero por alguna razón evoluciona a O. Y eso es lo que pasa con omen, que procede de owismen, y nonus, que procede de novenus. Esto, según la evolución normal, posiblemente debería haber dado umen y nunus. ¿Qué más? Seguida la wow de O de U cae salvo en inicial absoluto de palabra, es decir, cuando el primer sonido es la wow. Entonces, por ejemplo, tenemos oleum, que esto procede de oleium. Entonces vemos aquí la wow, que esto lo podemos comparar con el griego elaiwa. Y lo mismo pasa con parum, que esto, el adverbio parum, que significa poco, esto procede de, supuestamente, de parvum, y esto lo podemos comparar directamente con el propio latín, el adjetivo parvus. Entonces, parvus, que significa pequeño, de ahí viene pues en español parvulitos, el parvulario y todo eso. Entonces vemos que en parvus pues tenemos esta misma secuencia que en parum, pero como ya hemos comentado varias veces, parum, al ser un adverbio, pues ya se ha separado del paradigma, por tanto es más libre de evolucionar según las reglas generales, mientras que vemos que justo abajo tengo excepciones por analogía. Parvus, el nominativo singular del adjetivo masculino, debería haber sido parus, pero claro, sería un poco raro que el nominativo masculino singular fuera parus, pero luego el femenino fuera parwa, luego que el genitivo fuera parwi. Entonces, pues claro, por analogía se preserva la wow, que de otra forma se habría perdido, como de hecho pasó en el adverbio, que ya estaba separado del paradigma. ¿Qué más podemos decir sobre la wow en latín? Pues que precedida de consonante puede conservarse, puede vocalizarse, lo que habíamos visto. Vocalizarse no es que genere una vocal aparte, sino que simplemente pasa de ser deslizante a ser una vocal propiamente dicho, una vocal pura. Puede asimilarse, aquí hay una rata, perdón, o perderse. Se conserva precedida de QSR. Entonces, por ejemplo, servus, vemos aquí que es servus. Como va precedida de R, entonces se conserva la wow. De otra forma, pues quizás se habría perdido. Vocaliza precedida de T. Entonces, quatuor, esto en principio es quatuor, etimológicamente quatuor, pero en latín es quatuor, es decir, una vocal propiamente dicha, núcleo de la sílaba. Es decir, tiene su propia sílaba. Luego, se asimila precedida de L. Entonces, pallidus, esto en principio procede de palvidus, pero vemos que como es L wow, pues entonces se asimila y por tanto se convierte básicamente en una L geminada. Esto lo podemos comparar, por ejemplo, nada más y nada menos que con el lituano, en el que tenemos el adjetivo palwas, que significa pálido también, ¿no? Entonces, pues el lituano se conserva la secuencia L wow, pero el latín ha asimilado a la L y se ha convertido en L geminada. Y se pierde precedida de P o de aspirada indoeuropea, es decir, de una antigua oclusiva aspirada del protoindoeuropeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, operio, esto procede de opwerio, entonces vemos que, pues en este caso, P más V se ha elidido la wow, y lo mismo pasa, con, por ejemplo, con el verbo fit, del verbo fío, que esto procede de fuit, con esta B aspirada, y luego seguido de wow. Entonces, luego, bueno, veremos en su momento, pronto, cómo evolucionan las oclusivas indoeuropeas en general en latín. Vimos en el curso de lingüística indoeuropea que las oclusivas aspiradas evolucionan de forma un poco rara en latín, pues lo vamos a ver en este curso ya con detalle de verdad, ¿no? Pero de momento BH muchas veces evoluciona a F, entonces vemos este caso, ¿no? Si es una aspirada antigua indoeuropea, seguida de wow, la wow va a desaparecer. Y ya para terminar vamos a hablar un poquito de lo que ocurre ya de forma muy avanzada con la wow.
En la segunda mitad del siglo I después de Cristo evoluciona a la fricativa sonora b, es decir, más o menos lo mismo que el alófono de la oclusiva bilabial sonora del español. Esto lo vimos en el curso de fonética y fonología del español, ¿no? Que la b, por ejemplo, cuando va entre dos vocales, no es una b oclusiva, sino que es una b. Pues esto parece que ya a mitad del siglo I después de Cristo era más o menos general en el latín. Y esto bueno, lo sabemos por testimonios de gramáticos y también por errores ortográficos. Sabemos, ya lo hemos comentado, que los errores ortográficos al final no son más que la falta de correspondencia entre lo que se escribe y lo que se pronuncia. Entonces, si hay algo que ahora se está pronunciando de una forma distinta, pues yo no sé muy bien cómo se escribe, entonces pues ahí está, ¿no? ¿Qué pasó? Que también la B intervocálica evolucionó a este mismo sonido, a la fricativa sonora que representamos con esta beta griega. Y entonces pues ya tenemos el lío montado. Es decir, si lo que antiguamente era una wow y lo que antiguamente era una B, pues ahora se pronuncian de la misma forma, pues yo la ortografía no sé cuándo tengo que escribir una V o cuándo tengo que escribir una B. Ese follón todavía lo tenemos en el español en el siglo XXI y parece que va para largo. Entonces, ¿esto por qué lo sabemos? Pues porque, por ejemplo, tenemos inscripciones en las que podemos leer levare con B, esto debería ser leware con V, lógicamente, valiats, que es waleats. Entonces aquí no solo vemos el tema de la V que ha pasado a B, sino que es decir, que se escribe como B, sino que también tenemos esta consonantización de la E, como habíamos visto en la clase anterior. Y lo mismo con Victorino, que esto debería ser Victorino con V. ¿Qué más pasa? Que precedida de R o de L suele representarse como B, pero aquí en este caso tiene un valor propiamente oclusivo, es decir, una wow del latín clásico, cuando va precedida de R y de L, ya en tiempos tardíos se suele representar con una B, es decir, la wow clásica evoluciona a B propiamente oclusiva, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el francés, que es corbeau, perdón por mi acento francés, que no es muy bueno, que esto viene de corvus. Entonces vemos que en latín era una wow, en francés pasa a ser una B puramente oclusiva. Sin embargo, en España pues pasa un poco lo contrario, es decir, se refuerza la fricativa. Es decir, no pasa a ser oclusiva, una B oclusiva, sino que continúa siendo fricativa. Por tanto, esto en España, bueno, España que ni siquiera se llamaba España, ¿no? Pero lo que actualmente es España, Hispania, pues era Arviter Albanus. Y por tanto, pues se escribía con V. Aquí no nos vamos a meter en el tema de B y V en español, porque eso sería cuestión de gramática histórica del español, pero sí que dejaré un enlace en las notas de la lección con un artículo que escribí bastante detallado al respecto.